Buenas tardes a todos y a todas. Nos toca analizar y estudiar hoy la bolilla número 19, que se titula Derechos colectivos y de incidencia colectiva. Bueno, es nuestra última clase por video de canal de YouTube. Queda disponible obviamente el foro de consultas, como hemos hecho en todas las unidades precedentes. Yo ya el día viernes subí parte del material, espero que hayan podido acceder al mismo. Voy a complementar con ciertas reglamentaciones que vamos a ver hoy y algún que otro fallo más que también vamos a ver hoy. En Barrera Buteler no está la parte general de derechos colectivos y de incidencia colectiva, razón por la cual les subí otro autor que aborda la cuestión en forma muy clara e integral. Bien, bueno, efectuada la introducción del caso, les comento que hoy vamos a ver los puntos 1 y 2 de esta bolilla número 19 y les voy a subir también material del punto 5, que son los derechos de los pueblos indígenas, que tenemos un apunte de cátedra efectuada por una de las compañeras del equipo, que es la doctora Gomis, que se encuentra en uso de licencia gremial. Pero es muy claro el artículo, así que no van a tener inconvenientes con su lectura. Bien, efectuada la introducción, vamos a ver cómo y por qué debemos estudiar estos derechos colectivos y de incidencia colectiva. La cuestión se generó a partir de la reforma del año 94, cuando en la parte dogmática de nuestra Constitución se incorporan en los artículos 41, 42 y 43 los derechos de incidencia colectiva, también conocidos como derechos de tercera generación, o, ¿se acuerdan cuando vimos la evolución del constitucionalismo? Aquellos vinculados con el valor solidaridad. En el artículo 41 se consagra el derecho al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, en el 42 el derecho de los consumidores y usuarios y la defensa de la competencia y del consumo sustentable, y en el 43, primer párrafo, el amparo individual, segundo párrafo, el amparo colectivo para la defensa y tutela de los derechos de incidencia colectiva. Bien. Dijimos, esto se incorpora con la reforma del año 94. A partir de allí, esto fue un aporte muy novedoso para nuestro derecho, pero como siempre surgieron problemas de interpretación para definir qué son los bienes colectivos y quiénes son los sujetos legitimados. Robert Alexis consideró que era más sencillo ejemplificar qué es un bien colectivo que definir lo que es un bien colectivo. ¿Cuáles serían ejemplos de bienes colectivos? Por ejemplo, la integridad del medio ambiente o el derecho al patrimonio cultural. Dicho ello, tenemos que las características esenciales de los bienes colectivos serían su no titularidad exclusiva por parte de ningún sujeto, la indisponibilidad del bien, su indivisibilidad, la pluralidad de sujetos titulares del bien, pero no se puede determinar la porción que corresponde a cada uno de ellos. Otro de los autores que aborda la cuestión es el doctor Curtis, quien hace una clasificación de los bienes colectivos, clasificando aquellos, por ejemplo, que no son exclusivos y son a su vez no distributivos. El ejemplo típico sería el caso del medio ambiente, ya que el uso que haga un sujeto del medio ambiente no excluye el uso que hagan el resto de la comunidad. La segunda clasificación de los bienes colectivos sería la suma de bienes individuales afectados, que son grupales, pero que se justifica la necesidad de refuerzo del bien colectivo. El ejemplo es el caso de un grupo
que sistemáticamente ha sido discriminado por razones de raza, sexo, género, etc. Y por último, la suma de los bienes individuales que en algún momento se transforman en colectivos. ¿Por qué? Porque no existe un incentivo suficiente para actuar individualmente. Acá tenemos el acceso a la justicia de los grupos también excluidos o cuyos derechos han sido desconocidos, como los derechos de los consumidores y usuarios, que por razones de economía procesal también en esos casos son considerados bienes colectivos. Esto a grandes rasgos, ¿no es cierto?, para definir qué son los bienes colectivos. Coincidiendo la doctrina en que las características principales para ver cuándo un bien es colectivo o no son las que mencioné precedentemente, ¿no es cierto? Bien. Efectuada esa introducción, vamos a ver cómo se incorporaron estos derechos de incidencia colectiva en nuestro derecho. Y dijimos que ello se incorporó a partir del año 94 con la reforma constitucional. En el artículo que le subí del doctor Berbick, van a ver que él habla de una evolución histórica, la que caracteriza, como siempre decimos, que lo son las clasificaciones, en cierto modo, en una clasificación arbitraria que digamos, responde a ciertos criterios del autor. Pero bueno, es interesante la clasificación que él hace, pero nosotros nos vamos a detener en lo que él denomina la tercera etapa, ¿no? Bien, la primera etapa sería, para él, la primera etapa sería los antecedentes de la reforma del 94, la segunda etapa, la consagración normativa de los derechos colectivos y de incidencia colectiva en nuestra reforma constitucional, la etapa 3 a partir del 2006 y la etapa 4 a partir del 2009 a la actualidad. A mí me interesa detenernos en estas últimas dos etapas. Bien, la primera etapa que vamos a analizar surge a partir del año 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende en la causa Beatriz Mendoza y otros contra Estado Nacional, Estado Provincial de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas que habían sido demandadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Qué es lo novedoso de aquella causa? En primer lugar, la Corte comienza a tratar en forma diferenciada tipologías de conflictos ontológicamente diferentes. En los votos de los doctores Argibay y Lorenzetti se extrae esta conclusión. ¿Por qué? Del voto de la doctora Argibay surge que dicha ministra considera que existen derechos individuales, ¿no?, tal como los conocemos, y por otro lado derechos públicos o colectivos, que serían los constituidos por los derechos o los bienes, cuyo uso y goce por una o varias personas no excluye el de todas las demás. Pero la doctora Argibay no comparte en su voto en aquella causa la categoría de los derechos individuales homogéneos, porque para ella los derechos siempre deben estar en cabeza de su titular. Esto del voto de la doctora Argibay en la causa Mendoza. El que siempre fue el pionero entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia fue el doctor Lorenzetti. Ya en su voto en aquella causa se extrae que el doctor Lorenzetti consideraba que los derechos podían tener tres dimensiones: los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes individuales homogéneos. Vamos a ver luego un cuadro comparativo de las tres
categorías de derechos. Pero lo que interesa del fallo Mendoza es que distingamos o que lo caractericemos como el antecedente inmediato al leading case Alavi, que vamos a ver ahora, que a continuación, que se da en esta, lo que Berwick caracteriza como la cuarta etapa, por todas las consecuencias que ello conllevó en nuestro sistema jurídico. Bien, volvamos a la causa Mendoza. La causa Mendoza es un hito muy importante en la jurisprudencia de nuestro país. En aquella causa, esto ya yo se los he comentado, la Corte Suprema efectúa un deslinde de pretensiones. ¿Por qué? En primer lugar, la Corte diferencia claramente que habían una acumulación objetiva de pretensiones. Varios sujetos contra actores en el polo activo contra varios sujetos en el polo demandado. Esto se denomina, se conoce en derecho procesal como litisconsorcios activos y pasivos, ¿bien? Cuando hay pluralidad de personas. Pero a la pluralidad de personas debía sumarse la pluralidad de pretensiones. ¿Por qué? Porque las partes actoras, que era Beatriz Mendoza y los otros ciudadanos, tenían dos pretensiones procesales concretas y diferentes. Por un lado, la recomposición del medio ambiente como bien colectivo, esto es un paréntesis que les hago yo, y por el otro lado, las pretensiones individuales, que eran derechos patrimoniales, ¿sí? Por los daños que aquel daño ambiental hubiesen generado o podrían llegar a causar a cada uno de esos actores. Se ve claramente, por un lado, la recomposición del ambiente como bien colectivo y por el otro lado, la pretensión individual de cada uno de los ciudadanos. Entonces acá tenemos pluralidad de partes y pluralidad de pretensiones. Bien, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Efectuó este deslinde de pretensiones. ¿Por qué? Porque por un lado se declara competente en instancia originaria y exclusiva, ya lo vimos, artículo 117 de la Constitución Nacional, para entender en la pretensión vinculada a la recomposición y al daño ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero en relación a las pretensiones individuales vinculadas con la cuestión patrimonial, la Corte se declara incompetente y establece que cada uno de los ciudadanos deberá ir a litigar a los jueces de primera instancia con competencia material en la cuestión. Esto, como les digo, surge del considerando número 17 de aquella sentencia, que yo se la subí, es extensa, acá vamos a hacer un comentario y yo luego les voy a subir también unos resúmenes de la jurisprudencia importante en la materia que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, les recomiendo la lectura íntegra del fallo porque les va a servir tanto para esta materia como para un montón de otras materias que van a ver a lo largo de la carrera. Por eso es un leading case. Bien, siguiendo con lo resuelto por la Corte en Mendoza. El fondo de la cuestión, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Efectúa una sentencia declarativa del derecho que consiste en la ordena a todos los demandados la recomposición del medio ambiente y establece en pautas y líneas generales este plan, en qué va a consistir este plan de remediación. Luego, en esta causa que es Mendoza 2, que sería en la etapa de ejecución de sentencia, la Corte Suprema efectúa algo novedoso que tiene que ver con estas nuevas relaciones y nuevos roles que asume el Poder Judicial en nuestro país, dentro de lo que se puede conocer como las democracias dialógicas, y lo que hace en realidad es delegar la ejecución de aquella sentencia a un juzgado de Quilmes. ¿Por qué es novedoso esto también?
porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de uno de los poderes de nuestro Estado, tiene, ¿se acuerdan?, dos roles, el rol organizacional y el rol institucional. Y como máximo tribunal de justicia del país, la Corte entendió que no tenía esa competencia para verificar la ejecución de esa sentencia. Por eso lo delega en el juzgado de Quilmes. Y fue una novedad en nuestro derecho. Bien, y también en esta etapa la Corte dicta la acordada 30 del año 2017. No es del año 2017, acá hubo un error. Bueno, es la acordada, luego lo voy a modificar en el documento, es la acordada por la cual se regulan las audiencias públicas. Debe ser del año 2007, ahora lo chequeo. Bueno, y por otro lado, en el año 2008 se modifica el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor, que también tiene un acápite específico sobre los procesos de incidencia colectiva en el caso específico de los derechos de los consumidores e usuarios. Bien, les quiero pasar bien la data. Perdón, esta acordada número 30 es del año 2007. Se las voy a subir en el material para que la lean. Bien, vamos a ver ahora cómo a partir del año 2009 se da comienzo a esta última etapa de evolución de los procesos colectivos y de incidencia colectiva que está vigente hasta nuestros días, ¿sí?